Recibimos con aplausos al doctor Aníbal Eric Caballero Campos, presidente de la Sociedad Científica de Canadá. Un pequeño resumen de su currículum. El doctor Eric Caballero Campos es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigación Científica de España. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Praga. Hizo una estancia postdoctoral con una beca de la CAPAES en la Universidad Federal de Grandes Doblados. Es investigador del CONACYT y actualmente es presidente de la Sociedad Científica del Paraguay. Lo escuchamos atentamente. Muy buenas noches a todos y a todas. Distinguida doctora Elba Coburno de Verón, rectora de la Universidad San Lorenzo, doctor Ricardo Verón, vicerrector académico de la Universidad San Lorenzo, doctora Cecilia Santos, directora académica de la misma universidad, distinguido doctor César Talavera, apreciado amigo y colega, apreciados colegas docentes, distinguidos estudiantes, señoras y señores. En primer lugar, agradecer a las autoridades por esta invitación. En segundo lugar, congratularles por este proyecto de fomentar la investigación y de crear este encuentro y este espacio de socialización de los resultados de las investigaciones en el ámbito interno de la propia universidad. La Sociedad Científica del Paraguay, para quienes no sepan, es una entidad sin fines de lucro de beneficio público que fue fundada el 9 de enero de 1921 por iniciativa de destacados científicos paraguayos de la época, encabezados por el doctor Andrés Bandera. La Sociedad Científica del Paraguay tiene como propósito el fomento de la cultura y de la ciencia en nuestro país. Por eso, cuando el señor vicerrector me invitó, obviamente que estamos con el compromiso de estar aquí, ¿verdad? Como entidad que aglutina a los científicos del Paraguay, nuestro compromiso es estar en todos los lugares donde podamos ir difundiendo esa cultura de la investigación, porque la cultura de la investigación no es solamente un requisito que a veces cuando somos estudiantes nos ponen para poder graduarnos, no es un requisito más, sino que la cultura de la investigación hace que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir los fenómenos, nuestra manera de entender nuestra propia realidad. Y por sobre todas las cosas, creo que a lo largo de la historia se ha demostrado que los pueblos que invierten en investigación, los pueblos que invierten en educación, son los pueblos que son más ricos, más prósperos y posiblemente tienen una mejor cultura del bienestar. No sé cómo se llama el papel. Sí. Ahí está, perfecto. Bien. Entonces, justamente, fíjense en este mapa. Este es un mapa compuesto, obviamente, porque todos sabemos que cuando es de noche en el hemisferio occidental, es de día en el hemisferio oriental. Entonces, esta es una foto compuesta de Google, donde se ve a la Tierra al hemisferio de noche. Los lugares donde están más iluminados no solamente son los lugares posiblemente que están más poblados, hay otros lugares que están muy poblados como la India o la propia África. Pero estas luces nos indican esos lugares donde llamativamente hay una mayor inversión en investigación, un mayor destino de parte de los recursos públicos en cuanto al tema de innovación, desarrollo y tecnología. Nosotros invertimos solo el 0,16% de nuestro PIB anual en ciencia y tecnología. Los Estados Unidos de América, con todo lo que significa la economía norteamericana, invierte el 3,46% de su PIB. Japón hace un 3,34%. China está por el 4,93%, perdón, Corea está por el 4,93%. Francia, más del 3%. No lo voy a aburrir con estos datos.
España el 1,43, Inglaterra el 2,22, nuestro vecino Brasil 1,17, Argentina 0,52. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que las políticas públicas de estos países invierten y entienden que la inversión de recursos públicos en investigación, en el fomento de la ciencia, son necesarios, son elementos para el desarrollo de sus sociedades. Y nosotros tenemos que entender dos cuestiones. Una primera, que somos sobrevivientes de una gran pandemia. Las pandemias se repiten entre 100, casi 100 y 150 años más o menos. Y sobrevivimos muchos más de los que hubiésemos podido si es que la ciencia no tenía el avance que hoy tiene. En la última gran pandemia, en 1918, murieron entre 50 y 100 millones, dependiendo si uno es más optimista o menos optimista en cuanto a los resultados de la gripe española famosa. En total, el COVID, con toda la población que hoy tenemos, no significó esos números, porque justamente la ciencia nos ayudó a luchar contra este mal. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta de la importancia y la relevancia que tiene la cultura científica en el desarrollo de la humanidad. Este aparato que todos usamos, del cual algunos necesitan más que otros, y no se puede entender, es el resultado de la ciencia, de la técnica, de la innovación. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la medida que un pueblo invierte más recursos en investigación científica, se van consolidando no solamente espacios de ciencia, sino que se va creando esa cultura científica que es necesaria. ¿Qué es lo que nos ocurre hoy? Según un informe de la UNESCO del 2018, ¿qué es lo que pasa en Paraguay? En Paraguay se muestra, dice que hay un problema de forma que el sistema universitario está sobredimensionado y que hay una disparidad entre las distintas instituciones universitarias. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, y esto es lo que le preocupa a la UNESCO, y eso es lo que habla de DIPA, hay más estudiantes, por ejemplo, de carreras del área de ciencias sociales. Yo mismo veo una carrera de ciencias sociales. En cambio, hay menos estudiantes de ciencias exactas, de ciencias de la salud, ¿verdad? Entonces, hay un tema que aquí llama mucho la atención, que es el tema de que por qué ocurre este desbalanceo. Una de las razones que explican este desbalanceo entre las ciencias sociales, las carreras de ciencias sociales y las otras carreras, tiene que ver no solamente en cuanto a las exigencias, sino que también tienen que ver con respecto al tema de las oportunidades laborales. Hoy en día, y esa es una gran ventaja que tienen los jóvenes, que hoy se están formando, que pueden tener como opción el ser investigadores. Porque el año pasado, después de casi 7 años de lucha, la comunidad científica paraguaya logró la promulgación de la Ley 7064/2023, que crea el Sistema Nacional de Investigación y la carrera de investigador científico. Hoy en Paraguay, desde la promulgación de esta ley, la carrera de investigador científico es una oportunidad laboral, se convierte en una política pública y fue reglamentado recientemente en el mes de abril por el Poder Ejecutivo por el decreto 1585/24. Entonces, en esa realidad es que hoy nos encontramos de que la investigación científica puede volverse mucho más atractiva como una oportunidad laboral. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra situación que llama la atención en este informe de UNESCO del 2018. La cantidad de doctores que se gradúan. Porque se supone, dentro del sistema académico,
que para poder empezar una carrera de investigador uno tiene que tener un doctorado. En Paraguay se graduaron solamente 24.9 doctores por cada millón de habitantes en ese año 2014, que es lo que se tiene registrado. Y ese mismo año en Chile, por esa cantidad de millones de habitantes, se graduaron 76.2 doctores. En el Uruguay, un país con menos población que nosotros, 32.9 doctores. Entonces, a partir de que se creó el Programa Nacional de Incentivo al Investigador en el año 2011, que hoy se convirtió en el CINE con esta ley, y el Programa Prociencia a partir del 2014, tanto los centros de investigación y las universidades tuvieron la posibilidad de contar con recursos, con oportunidades para desarrollar proyectos de investigación de largo aliento, y eso se notó efectivamente en la consolidación de una masa crítica y por sobre todo de un aumento de la producción científica en el país. No les voy a aburrir con números, solamente voy a llamarles la atención sobre algunos aspectos. En el año 2005, según este trabajo de Moreno, 91 artículos científicos fueron publicados en el área de ciencias de la salud. En el año 2008 fueron 92. En el año 2010, 141. 2011 empezó el PRONI, que se te incentivaba por tu producción científica. Fíjense cómo ya se incrementa 194, 163, 172, o sea, va en aumento la producción científica. Lo mismo ocurre en el área vamos al área de ciencias sociales. Un artículo publicado en el 2005 y en el 2015 pasamos a 53 artículos. O sea, no es magia, es sencillamente política pública. Si yo te digo a vos que si por producir conocimiento vas a poder irte al fin de mes al supermercado y vas a poder pagar la cuenta de la luz, ¿verdad? Entonces, y tenés esa vocación de querer investigar, de buscar la verdad, entonces obviamente con esas oportunidades se puede convertir la investigación y la cultura de investigación en una oportunidad, y también puede ser no solamente la posibilidad de tener un trabajo honesto, sino que también, obviamente, eso también va generando un ambiente de valoración y de posición de la producción científica. Solís y otros en el 2018 hicieron una investigación de la producción en Google académico y a partir de lo que se declaraba en el currículum Paraguay CBPI del CONACYT, en las distintas ciencias. Y fíjense cómo estamos hablando, lo que está en rojo más les voy a llamar la atención, que es artículos en revistas de la Web of Science, o sea, artículos en revistas con estándares internacionales de calidad. Hablaba la doctora de esa educación de calidad. Así como también hay parámetros para una educación de calidad, hay parámetros para determinar si una investigación científica tiene calidad o no tiene calidad. Entonces, cuando una revista está en la Web of Science, quiere decir que es una revista que tiene unos parámetros internacionales aceptados por cada una de las disciplinas. Fíjense cómo efectivamente ya estamos apareciendo investigadores, equipos de investigación, produciendo conocimiento y aportando ese conocimiento al mundo. Hay investigadores del PRONI que han encontrado nuevas especies de hongos en el área de ciencias naturales. Hay investigadores del PRONI que están colaborando con equipos internacionales en el área de ciencias de la salud. Investigadores paraguayos en centros de investigación paraguayos, en universidades paraguayas. Entonces, por eso es muy importante entender el momento en el que ustedes están hoy, en la posibilidad de tener como una opción laboral, como una opción de vida, también la investigación científica. Fíjense, cuando hablamos de los primeros proyectos que se hicieron con el programa Prociencia,
Entonces, vemos cómo las distintas áreas fueron aportando estos proyectos que fueron generando conocimientos, todas las disciplinas. Porque aquí también hay algo muy importante. Decía la compañera cuando presentaba que la investigación genera también igualdad. No hay una ciencia más importante que otra ciencia. Todas son igual de necesarias. Necesitamos saber cómo tenemos que enseñar mejor a las nuevas generaciones en este nuevo ambiente tecnológico. Necesitamos obviamente gente que nos enseñe cómo comportarnos socialmente, porque hoy estamos en un proceso de transformación en el cual nos encontramos de ser, en el caso paraguayo, de ser una sociedad rural pasando a ser una sociedad urbana. Necesitamos de médicos que nos den luz sobre los diferentes nuevos males que nos afectan, porque evidentemente que van a seguir surgiendo nuevos males. Entonces, y algo que es también muy importante de la cultura científica, que es el tema de que nunca conocemos lo suficiente. Siempre tenemos que conocer más. Y nunca un tema se acaba. Siempre puede volver a revisarse, a revisitarse, a analizarse, a verse desde otra perspectiva. Entonces, esa cultura científica es la que nosotros tenemos que aprender en nuestros colegios, la que tenemos, en nuestros cursos, en nuestros programas de maestría, en nuestros programas de doctorado, y entender que algo que es fundamental es el tema de saber utilizar correctamente, de manera ética, los avances tecnológicos. Entonces, cuando tenemos hoy la herramienta de la inteligencia artificial, no se trata de demonizarla, se trata de saber cómo éticamente, correctamente, se puede utilizar para lograr los fines que nos proponemos dentro de nuestros proyectos de investigación. Matilde Duarte, en un artículo publicado hace unos años, hablaba y dice: en este sentido, la ciencia y la tecnología consideran de vital importancia para el desarrollo económico y social de los pueblos. Se toma necesario que las universidades tengan puesta la mirada en estas actividades de fomentar la conformación de equipos de investigación para la ejecución de proyectos de mediano y largo plazo, equipos que por su misma naturaleza exigen el trabajo conjunto de distintos especialistas. Hablaba la profesora en la presentación del encuentro, ese hecho de que a lo mejor un abogado con un químico y con un ingeniero pueden sentarse a pensar algún problema que tienen en común, o hay un problema, el problema urbano de todas nuestras ciudades, no se va a solucionar solamente desde un área de la ciencia. Tiene que ser un abordaje transdisciplinario e interdisciplinario en algunos casos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender y hacia eso tenemos que apuntar. No hay un dueño de la verdad cuando se trata de la ciencia. Una de las cosas que nos enseñó Karl Popper es que el conocimiento es perimible. Todos los conocimientos tienen fecha de caducidad. Acuérdense, hasta el siglo XVI la gente pensaba que la Tierra era plana. Llamativamente, hoy, en época de internet, en época de tanta evolución, hay gente que sigue diciendo que la Tierra es plana, ¿verdad? Hay muchos de todo eso en esas redes sociales que manifiestan eso, pero sin ninguna prueba, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de dónde trabajan, por ejemplo, los investigadores, fíjense, este es un reporte de la UNESCO basado en informes del CONACYT también del año 2018, y nos encontramos con que los investigadores se encuentran prioritariamente en las universidades. Después trabajan para el gobierno y otros trabajan en otros centros. La gran mayoría, y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en los últimos años, por eso hay programas de fortalecimiento de doctorado, de maestría por parte del CONACYT, es ir mejorando la formación de nuestros investigadores. Y aquí
Finalmente, yo vine a contarles algunas cosas que a lo mejor muchos de ustedes ya sabían. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que buscamos? La UNESCO hizo un estudio el año antepasado, y ese estudio fue publicado y está en su página web, les invito a que lo lean. En el 2021 se publicó, se llamaba Hacia el 2050 y más allá. ¿Hacia dónde va la educación superior? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la educación? Y hablaba de 4 grandes dimensiones este informe, que uno, conectado a múltiples niveles. Segundo, que tiene que ser una educación superior para todos, inclusiva, que tiene que estar centrada en el estudiante y que tiene que organizar el conocimiento. Una educación superior que ayude a formar a ciudadanos y a profesionales que van a tener que enfrentarse a cambios sumamente radicales en los próximos 15, 20 y 30 años. Entonces, en este momento, nosotros tenemos que pensar. No es que yo le tengo que enseñar a la gente a dominar determinadas técnicas, no es que yo le tengo que enseñar a un estudiante a que sepa determinados conocimientos. Ya lo decía el informe de los, aprender a aprender. Nosotros tenemos que enseñar a las próximas generaciones a que estén abiertos a aprender los nuevos desafíos que le va a ir planteando la evolución de la tecnología, la innovación y la ciencia. Entonces, en ese sentido, esa cultura científica, que no solamente se trata de que tengamos que presentar un paper o que tengamos que hacer un póster. En nuestras clases, los docentes, podemos ir instalando esa curiosidad, esa posibilidad de ir utilizando distintos recursos para lograr un mejor conocimiento de nuestros estudiantes, un conocimiento que sea cada vez más constructivo para que vayan teniendo efectivamente un crecimiento como profesional y como persona. En ese sentido, ellos hablaban de los caminos, ¿verdad?, que se tienen que tomar en estas 4 dimensiones. Y como conclusión decía, la apertura del acceso a la educación superior, búsqueda de una mayor equidad para los mensajes claves de los encuestados y se debate bajo el lema de una educación superior para todos. La sugerencia de los encuestados se enfoca en los futuros procesos de aprendizaje centrados en el estudiante, haciendo hincapié en la calificación de la elección del estudiante, sus habilidades y sus valores. Ahí es donde a veces nos olvidamos los docentes, es una reflexión para los docentes, que nosotros tenemos que enseñar también a nuestros estudiantes valores, la puntualidad, la responsabilidad, la ética, porque de eso también son elementos fundamentales para el desarrollo del conocimiento y de la construcción de una nueva cultura de la educación en nuestro país. Entonces, y por sobre todo, esta última parte, conectada a múltiples niveles con la sociedad, con el planeta y dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy el conocimiento está al alcance de la mano. Hablaba con la rectora antes de empezar esta conferencia, antes nosotros tenemos que sacar fotocopia de la biblioteca para poder estudiar. Hoy ustedes pueden encontrar miles, para no decir millones de libros por un clic. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Tiene que estar esa conexión con lo que se está avanzando, con los avances, con las investigaciones que se están haciendo. Y uno de los desafíos que tenemos finalmente, al ser un país que está en crecimiento, que está en transformación, es justamente apostar por el conocimiento. Tal vez nosotros no tengamos los recursos que tengan nuestros países en términos de recursos naturales, me refiero principalmente
a determinados productos que antes eran valiosos, que hoy a lo mejor no son tan valiosos porque se está reconvirtiendo, de muchas industrias se están reconvirtiendo para ser ecológicamente amigables, para ser sostenibles con el medio ambiente. Entonces, para poder entender qué es lo que está pasando, tenemos que tener conocimiento. Y esa es una meta y es un elemento fundamental que tenemos que tener los que nos dedicamos a la ciencia, los que queremos desarrollar esa cultura científica y un compromiso de las instituciones de educación superior. Eva Suri es una destacada estudiosa de la educación superior en América Latina. Y para terminar esta presentación, quiero compartir con ustedes esta reflexión que ella hace. En la ciencia hay muchos fracasos. Cuando una vez le preguntaron a Edison, que después de más de 1000 intentos logró finalmente inventar el foco, él dijo: encontré 999 formas de cómo no hacerlo. Algo que tiene que tener la persona que tiene vocación científica es tener tenacidad, constancia y tener un alto compromiso con su objetivo. Si uno se va a rendir a la primera, la ciencia no es el camino que tiene que ser. Eso es algo fundamental. Por eso dice esta reflexión que está llena de éxito y fracaso. Hay veces que se busca y se intenta y se vuelve a intentar y no se vuelve a encontrar hasta que finalmente se logra el objetivo. Entonces, dice finalmente, para que el mundo pueda enfrentar los retos del futuro, la educación superior y la ciencia deben distribuirse de una manera más equitativa por el mundo, deben desarrollar ciertas características que se han echado falta mayoritariamente en el mundo postcolonial y semicolonial. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Aníbal Caballero, presidente de la Sociedad Científica del Paraguay.